Nuevamente un saludo para todos, fraternal saludo de bienvenida, y vamos a esta segunda parte de nuestro tiempo de adoración al Señor, a través de escuchar su palabra, y pedimos y rogamos al Señor que esta palabra penetre en nuestros corazones y sea una palabra que nos edifique, que sea un refrigerio espiritual. Vamos primero que todo a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Oh Padre Celestial, nuevamente venimos, Señor, delante de ti para que en tu misericordia nos abras el entendimiento, nuestras mentes, para que por tu Espíritu hagas que la palabra quede en nosotros, que penetre en nosotros, que nos afecte de una manera positiva, que nos lleve a la obediencia, Señor, la obediencia de tu palabra, y que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con pasión y con amor. Glorifícate entre nosotros y capacítanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La alfarería es el nombre que se le da al arte de elaborar vasijas o artículos en barro cocido. También se le conoce como el moldeado en un torno. El alfarero toma una masa de arcilla, primero la amasa, la ablanda, y la coloca allí en un torno, y allí, utilizando sus manos, le da forma, la moldea. Esto es darle forma a ese barro. Y lo hace obviamente con sus manos, y tiene que ver también la velocidad del torno. Hoy el mensaje que hemos preparado tiene que ver precisamente con esto, con el arte de la alfarería. Vamos a hablar del alfarero, del barro, y es un tema que encontramos en varias partes de la Biblia. En muchas partes se menciona esto. Por ejemplo, allí en Isaías 64:8, dice: pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos somos todos nosotros. Y el mensaje de hoy, referente a este tema, lo vamos a tomar allí y de nuestra base bíblica que encontramos en el libro de Jeremías, allí en el capítulo 18. Vamos a leer los primeros 8 versículos para ir desarrollando nuestro tema en esta mañana. Dice así: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor: ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero
declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esta nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Con esta introducción y con este pasaje en mente, os invito a que me acompañen a considerar, a ver 3 puntos en el desarrollo del mensaje esta mañana, cuyo título es En las manos del Maestro. Tenemos una idea principal, como todos nuestros mensajes. La de hoy dice: deja que las manos del Maestro den forma a tu vida. Deja que las manos del Maestro den forma a tu vida. El arte de la alfarería, no ha cambiado mucho, digamos, en la historia desde su inicio, hace 4,000 años. Podemos decir que los elementos que se utilizan para esto no han cambiado. Quizá ahorita pues ya se utiliza algún motor, ¿sí?, para darle vuelta allí a esta máquina, pero la esencia es la misma, ¿no? La misma se utiliza actualmente, la misma que se utilizaba allí en los tiempos de Jeremías. Y en este pasaje, como acabamos de leer, Dios manda a Jeremías a ir a la casa del alfarero. Tal vez era una tarea no muy difícil para Jeremías, ya que en aquella época muchas personas se dedicaban a este arte de la alfarería. De hecho, los arqueólogos generalmente encuentran siempre artefactos de barro, ¿sí?, pedazos de barro allí cuando están cavando en algún lugar donde alguna vez existió alguna civilización. Pues bien, en obediencia a lo que Dios le dice, el profeta Jeremías va a la casa del alfarero. Y se nos dice allí en los versículos 3 y 4 lo siguiente: entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Lo que Jeremías vio en ese momento cuando llegó allí a la casa del alfarero es algo que sucede a menudo. Está el alfarero allí haciendo una vasija, quiere crear algo y le queda imperfecta o se le daña. Y bueno, tiene que volver a comenzar de cero. Es algo común, volver a comenzar. Pero allí hay algo interesante, porque Dios quería, a través de esa imagen, de lo que pasaba, de esa experiencia Jeremías, quería darle un mensaje al pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese mensaje? ¿Cuál fue ese mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel en aquel entonces y que tiene para ti y para mí hoy, en esta mañana? ¿Cuál es ese mensaje? Vamos al punto número 1. Dios tiene poder para formar y moldear.
Recordemos nuestra idea principal. Deja que las manos del Maestro den forma a tu vida. Dice el versículo 5, entonces vino a mí la palabra del Señor. Aquí el Señor está, digamos, como interpretando o nos va a dar a conocer lo que Jeremías vio para sacar de allí una lección espiritual al pueblo de Israel y una lección espiritual hoy, en esta mañana, para nosotros. Versículo 6 dice, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano. Casa de Israel. Hermanos, no hay duda que aquí el Señor está hablando de su soberanía. ¿Acaso yo no puedo hacer con ustedes? Dice, es soberano. Dios es soberano y nos está hablando aquí de su soberanía, que Dios tiene el control absoluto sobre todos los seres humanos, que Dios tiene el control absoluto sobre las circunstancias, sobre cada una de nuestras vidas. No sé si todos aquí hemos visto cómo funciona o cómo trabaja el alfarero, tal vez quizá en una película o en un documental, lo hemos visto, ¿verdad? Y es interesante cómo él toma esta masa de arcilla, la coloca allí y comienza a girar con un pedal, ¿sí?, en el pie, y solamente con un poco de presión de esa arcilla en sus manos le va dando la forma a eso que él está creando. Solamente con presionar, por ejemplo, con un dedo, le va formando alguna línea, algún adorno que quiere darle a esto que está creando. Bueno, mis hermanos, Dios le dice al pueblo aquí que de la misma manera que el alfarero dirige, él presiona y da forma a esa masa de barro, de la misma forma él quiere, y lo ilustra, que su soberanía de Dios, él es soberano. Eso es lo que nos enseña, su soberanía en la vida de cada uno de nosotros. Dice allí en el versículo 6 al final, dice, tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano. Entonces es importante. Y esta es una lección que aquel pueblo arrogante necesita escuchar y necesita aprender. Por eso todo esto lo hace Dios a través del profeta Jeremías. Este pueblo arrogante es un pueblo orgulloso, un pueblo que estaba confiado en sí mismo. Cada uno pensaba, bueno, yo no necesito a Dios. Estaban endurecidos en su corazón. Y esto lo dice aquí más adelante, aquí en el mismo capítulo que estamos estudiando, allí en el versículo 12, después de que el Señor dice que va a asumir un castigo para ellos si no le obedecen. Miren lo que dice el versículo 12. Pero ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Un pueblo arrogante, un pueblo que ofendía a Dios, lo ignoraban, lo menospreciaban. Si pensaban en Dios en algún momento, era porque les convenía,
porque lo necesitaban. Mucha gente piensa solamente en Dios en aquellos momentos cuando tienen algún problema y se acercan como abriendo un botiquín. Abro el botiquín y saco algo que me ayude a sobreponerme sobre mi enfermedad o sobre mi situación económica o si mi problema familiar, conyugal, con mis hijos. En fin, entonces van al botiquín y sacan un ungüento, que es Dios, y se untan el ungüento o la crema. Dios es para cuando uno lo necesita. Y así lo vivían ellos. Básicamente vivían y actuaban como si tuvieran sus vidas en sus propias manos, como si fueran amos de su propio destino. Esa era la actitud de este pueblo. Pero ya sabemos que estamos en las manos del Señor. Allí frente a la letra A, estamos en sus manos. Dios, por medio del profeta, nos dice aquí en este texto, recuerda que tú eres como barro en mis manos. Dios dice, yo no soy como barro en tus manos, tú eres como barro en mis manos, dice el Señor. Bueno, mis hermanos, amigos, este es un mensaje sumamente revelador para nuestro tiempo. ¿Verdad? Lo digo porque nuestra cultura se caracteriza por estar centrada únicamente en el hombre, únicamente en el ser humano. Así es este mundo, así es nuestra sociedad. Muchos niegan a Dios. Parece que no fuera así. Estaba mirando esta semana allí por internet, lo había visto en alguna otra oportunidad, un ministerio, se llama Ministerio Living Waters, que nació en Norteamérica, pero ya hay una sede, digamos, para Latinoamérica. Y ellos buscan una forma de evangelizar contemporánea, muy moderna. Y ellos están defendiendo la fe, o sea, lo que veíamos antes como apologética. Y ellos salen a la calle en este ministerio y van con cámaras, luces, micrófonos y comienzan a entrevistar a diferentes tipos de personas en la calle. Y comienzan a confrontarlos. Y es increíble ver que la mayoría de personas que entrevistan no creen en Dios. Porque una de las primeras preguntas es, ¿tú crees en Dios? Y básicamente dicen, no creo en Dios. Si al caso creen en un poder superior, como lo llaman ellos. Y viene una serie de preguntas. Es interesante ese reto y lo que aprende uno a ellos. Pero decían ellos en sus comunicados que dentro de los mismos cristianos se ve esa falta de Dios en sus vidas. Dicen, por ejemplo, que dice que 9 de 10 niños criados en hogares cristianos dejan la iglesia. Ellos se preguntan, ¿qué podemos hacer para cambiar esa situación? Otra estadística dice que el 80 y el 90% de los que toman decisiones por Cristo se apartan de la fe. Es algo sorprendente. Pero esto nos recuerda lo que dice el salmista allí en el Salmo 14. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Ese es el pensamiento, no hay Dios. Y la idea que se nos vende en este tiempo por todos los medios de comunicación y ahora con toda
esa avalancha de redes sociales y de noticias y de información, lo que se nos vende es que los seres humanos somos seres que podemos lograr todo lo que nosotros queramos. No hay meta que nosotros no podamos alcanzar en la vida. Se nos dice, el límite es el cielo. Podemos llegar a donde queramos y como el cielo está abierto, realmente no hay límites. Hay muchos libros, encontramos de superación personal, dirige tu vida, el poder de la hora. Todos, el autocontrol de nuestras vidas. Eso es lo que se nos ofrece. Y eso es lo que el mundo está creyendo. Pero ahí no está Dios. Estamos nosotros con la capacidad para realizar las cosas que queremos. Nosotros somos dueños y señores tanto de nuestra existencia como de nuestras vidas. Y a Dios entonces, ¿dónde está Dios? No se le reconoce. A Dios no se le tiene en cuenta. Él no figura en los planes o en las conversaciones de la gente. Quizá de pronto las personas dicen por costumbre cuando van a hacer algo, bueno, si Dios quiere. Eso es como una muletilla, ¿no? Bueno, si Dios quiere, lo dicen tal vez como un amuleto de la buena suerte. Y piensan que si es que ese Dios existiera, pues yo creo que es un Dios muy lejano, un Dios desconectado de nosotros, que Él no se mete en nuestras vidas. Pero mis hermanos, sabemos que esto no es la realidad. Dios es soberano sobre todas las cosas. Ese es nuestro punto B. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y alguien se pregunta, bueno, ¿cómo así que es soberano? Y cuando uno a veces comparte del Evangelio, hay personas que le dicen, bueno, ¿cómo así que Él es soberano? Yo no entiendo. Explíqueme, ¿cómo así que ese Dios soberano dirige todos los asuntos de este mundo y que todas las circunstancias de mi vida tienen que ver también con su soberanía? No, la gente no cree. No cree en Dios. Dice, si por ejemplo no logran el objetivo, sus metas, las metas que se han propuesto, de ser un gran artista reconocido, o de un deportista, o un jugador, todos esos sueños que tenemos. Si pasa algo y a temprana edad de pronto una enfermedad acaba con esos sueños, ellos dicen, no, eso tiene que ver con la mala suerte. Eso fue una mala energía. Eso fue que los astros no estaban alineados. Eso fue que no le hice caso al horóscopo. Y eso es lo que dicen. Sí, es verdad. Mala suerte es la que tuvo. Eso no tiene nada que ver con Dios. La soberanía de Dios, nada de eso. Pero mientras vivan pensando así de Dios, hay una realidad que no cambia. Y es que Dios es soberano sobre todas las cosas. La palabra de Dios lo dice. Todos nosotros somos como barro en las manos del gran alfarero. Él es quien controla y dirige todos los asuntos del universo. La gente habla y vemos la comunicación, bueno, el calentamiento global, estamos viendo, sí, de la ecología, del problema de la madre naturaleza, ahorita nos hablan del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña, todos los nombres, pero nadie menciona a Dios. Póngale el nombre que quiera, dice uno.
Pueden ponerle los nombres que quieran, pero no cambia la realidad de que Dios tiene el control de tu mundo. En Génesis, allí 2 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ese verbo formó, en el hebreo, es una forma verbal de la palabra alfarero. Formó, alfarero. Este alfarero que estamos leyendo hoy en nuestro texto. De modo que tú y yo, lo aceptemos o no, somos como masas de barro, dando vueltas allí en las ruedas del alfarero, siendo todos nuestros asuntos en nuestra vida moldeados por Él, según su voluntad. Pero algo pueden estar pensando, y esto no lo hace arbitrariamente, porque Dios es un Dios de sabiduría infinita y sin violar nuestra responsabilidad moral. Yo, preparando el mensaje, me imaginaba esa masa, somos nosotros, y de pronto la masa allí sobre el torno, girando, dando vueltas, y las manos de Dios no están todavía sobre esa masa que va a moldear. ¿Qué pasaría con esa masa al estar girando? Saldría volando, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad estar allí y dejar que las manos del gran alfarero comiencen a moldear nuestras vidas. La misma palabra de Jeremías nos lleva a comprender, porque a veces es como incomprensible esto. ¿Qué incomprensible? ¿Qué pasa? Mi responsabilidad, pero Dios es el que hace su voluntad en mi vida. Jeremías dice allí en el primer capítulo, Dios le dice al profeta Jeremías: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes, Dios lo formó a él. Dios nos formó a cada uno de nosotros. Nuestra misma constitución física, nuestro color de piel, los ojos, nuestra estatura, en fin, todo lo que se encuentra escrito en nuestro ADN, hasta el más mínimo detalle, nos lo dio Dios, cuando como el gran alfarero nos dio forma en el vientre de nuestra madre. Pero Él también moldea las circunstancias de nuestra vida. Todas esas están en las manos del gran alfarero, del maestro, desde nuestro nacimiento hasta el día, la hora, el minuto en que hemos de partir de este mundo. Dios dice por medio del apóstol Pablo: o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. No tiene derecho, dice la palabra. O no tiene el alfarero derecho. Porque actualmente todo el mundo habla de derechos. Y vemos esas manifestaciones exigiendo los derechos. Yo tengo derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiera. Van contra del aborto, los que van a favor del aborto, que la mujer tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera. Todo lo que escuchamos es porque yo tengo derecho de hacer aquello, tengo derecho de hacer esto o lo otro. Y pregunto, ¿y los derechos de Dios? ¿Dónde están los derechos de Dios? Dios sí que tiene derechos. Él es el creador, es dueño de nosotros. Él nos hizo. Nadie piensa en los derechos de Dios. ¿A quién le interesan los derechos de Dios? Entonces vienen esas
pataletas, puede uno brincar y puede uno hacer lo que quiera, enojarse, ponerse furioso con Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él seguirá siéndolo. Y Él tiene derecho de hacer su voluntad porque Él es Dios. Y Él no tiene derecho de darnos cuentas a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que darle cuentas a Él. Dios, mis hermanos, tiene el poder para formar y moldear. Ese era nuestro primer punto. Ahora el segundo, Dios nos hace un llamado a la humildad. Nuestra idea principal, deja que las manos del Maestro den forma a tu vida. Juan Calvino dijo, ninguno de nosotros puede prometerse a sí mismo un día más, ni una hora más, ni aún un momento más. Nadie tiene derecho a prometerse eso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la vida es incierta. Punto A. La vida es incierta. Todos los días, Dios mismo nos recuerda de lo incierta que es la vida. Vemos esas noticias, cualquier momento del día, cualquier momento, podemos ver alguna noticia y siempre hay cosas que ocurren que no estaban previstas, un accidente, una muerte, una catástrofe. Dios nos recordará por medio de su providencia y de algunos acontecimientos que han ocurrido. Él te va a recordar siempre que la vida es incierta. Y no es un cliché que utilizamos generalmente los predicadores cuando nosotros decimos, bueno, es que realmente nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Parece que es una frase que se repetimos, pero es verdad. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. La vida es incierta. No sabemos cuándo vamos a morir. Y esto nos dice que nosotros no tenemos tanto control de nuestras vidas como pensamos. Y esto es lo que tenemos que poner en oración para que el Señor nos haga entender y aceptar humildemente que nuestras vidas están ciertamente en sus manos. Y lo más importante en esta vida no son todas las cosas por las que tú y yo a veces nos afanamos, sino el poder responder a esta pregunta, mis hermanos. ¿Qué relación tenemos nosotros con aquel que tiene nuestras vidas en sus manos? ¿Cómo es tu relación con ese alfarero, gran alfarero, que es Dios? ¿Cómo es tu relación? Y es allí donde el Señor, a través de su palabra, nos hace una invitación. Punto B, una invitación a ser humildes. A ser humildes. Una de dos, o soy su hijo o soy su enemigo. Hermanos, en este pasaje encontramos allí un llamado a humillarnos ante nuestro Dios, a doblegarnos ante Él y reconocerlo y aceptarlo. Y aceptar la realidad de que en Él vivimos, que en Él nos movemos y tenemos nuestra existencia. Que el próximo
latido que da nuestro corazón y el próximo aliento que inhalamos nos lo dará Él, el Todopoderoso. Él es soberano y que Él es el mismo, que puede en este mismo instante parar nuestro corazón, si es su voluntad. Estamos en sus manos. Hermanos, yo sé que nosotros creemos de todo corazón en la soberanía de Dios, pero no es verdad que a veces vivimos en una forma contraria a lo que nosotros creemos. ¿No les pasa eso continuamente? Especialmente cuando Dios nos hace sentir el peso de su soberanía en nuestras vidas. Una cosa es entender intelectualmente la soberanía de Dios y otra cosa es cuando Dios nos hace sentir el peso de la realidad de que Él es un Dios soberano que hace su voluntad, tanto en los cielos como en la tierra. En este pasaje, Él nos llama a reverenciarlo, a admirar su grandeza como Dios, a mirarlo a Él como el gran alfarero. Nos llama a ser sumisos y obedientes. Nos llama a recordar y a someternos a su soberanía. Mira, esta parte en el versículo que se nos habla del alfarero que vio Jeremías trabajando, cuando nos dice que se echó a perder la vasija que estaba haciendo y volvió a hacerla, termina diciendo que la hizo. Allí en el versículo 4, la segunda parte, dice: así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Esto es soberanía. Según le pareció a Dios soberano hacerlo. Nuevamente, te pregunto, ¿estás conforme con lo que el Señor le ha parecido mejor permitir en tu vida? ¿Estás conforme? Porque esto te dice si realmente te estás sometiendo humildemente a su soberanía. Mi pregunta no es si tú crees que Dios es soberano, no, porque yo sé que tú lo crees. Mi pregunta es que si tú estás conforme con lo que el Señor le ha parecido mejor permitir que ocurra en tu vida. ¿Cómo has estado reaccionando ante esas circunstancias con las que estás bastante incómodo? Las circunstancias de tu vida que estás ansiando realmente que cambie ya esta situación y esta circunstancia que me agobia. Yo sé que tú no vas a estar saltando de alegría por alguna circunstancia triste y que saltar sea una señal de sumisión al Señor, a su voluntad. No, pero ¿estás conforme con su voluntad? ¿Estás sometido a su voluntad? ¿Estás tranquilo sabiendo que estás en las manos buenas y misericordiosas de tu Padre Celestial, que es el gran alfarero? Hazte esa pregunta. Dios tiene el poder para formar y moldear, y Dios nos hace un llamado a la humildad. Esos son los dos puntos primeros. Y el tercero, Dios nos recuerda que en Cristo hay esperanza. Nuestra idea principal: deja que las manos del Maestro den forma a tu vida. Es el versículo 7. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar
y de destruir. Pero si esta nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Por supuesto que el Señor está hablando aquí en términos humanos, porque no hay tal cosa de que el Señor se arrepienta. Arrepentirse no es aquí lamentarse por haber hecho algo malo, no. Arrepentirse aquí significa desistir del castigo, no traer el mal que él había dicho que iba a traer. Y el hecho de que Dios sea el gran alfarero y nosotros el barro, no quiere decir que no hay esperanza entonces para nosotros. No quiere decir que no podemos hacer nada y que Dios no nos escuchará. No quiere decir de que nuestro Dios no es grande en misericordia. Porque el Señor, además de ser soberano, hermanos, es misericordioso. Mi hermano, recibe por la fe la esperanza que este texto nos ofrece. Tú estás en las manos del buen alfarero. Salgamos de aquí con ese concepto. Estamos en las manos del buen alfarero. Él es el alfarero paciente y misericordioso y que muchas veces ha esperado hasta que tú vuelvas de tu desobediencia, hasta que tú enmiendes tus caminos confesando pecado al Señor Jesucristo. Hermano, cuando en este pasaje el Señor te dice que tú eres como barro en sus manos, las manos del alfarero te quieren decir que en Cristo hay esperanza. Al hablarte de esperanza a ti como creyente, lo que me refiero es que hay esperanza de seguir creciendo en Cristo y seguir teniendo victoria sobre tus pecados. Sí, porque el buen alfarero no ha terminado su buena obra en ti, sino que la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, dice la palabra. Sí, porque el buen alfarero no ha terminado. Él sigue moldeándote hasta el fin. Por lo tanto, el que no tiene que ver, lo que no tiene que ver con tu vida espiritual, no digas que, no, es que ya es tarde, ya es demasiado tarde, ya no voy a cambiar, porque tú, la masa de barro, todavía está allí en esa rueda, y Dios no ha acabado de hacer la obra en ti. Él sigue allí, dándote vueltas. Él sigue allí por su providencia, formándote, formando a Cristo en ti. Dios nunca le dirá a uno de sus hijos, lo siento, pero es demasiado tarde para ti. Escucha bien otra vez lo que dice allí el versículo 4. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. Fíjense que la vasija se echó a perder y que el alfarero no dice que botó la masa y que tomó otra para trabajar en ella. Lo que dice es que él volvió a hacer de ella, de esa misma masa, otra vasija, de la misma masa. No se deshizo de la masa, usó la misma con la que estaba trabajando. El Señor no se deshace de nosotros por nuestras debilidades y flaquezas. Él vuelve a obrar en nosotros y de la misma masa hace otra vasija.
Hermanos, mientras estemos en este mundo, luchando con nuestro pecado, en tanto que vengamos a Él arrepentidos y humillados delante de este Dios soberano, siempre habrá esperanza en nuestro Dios. Siempre continuará Él cumpliendo su promesa. Como dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto es ciertamente un llamado a la esperanza. Dios tiene derecho sobre ti. Recuerda, tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano. Y para los amigos que en algún momento me escuchen, yo les digo que deben humillarse ante este gran Dios. Amigo, amiga, dobla tus rodillas ante su grandeza, ante su soberanía. Deja de luchar contra Él. No vas a tener éxito. Vas a sufrir. Tú eres como una masa de barro en sus manos. El alfarero es Él, no tú. Él es que da las vueltas a la rueda, no tú. Él es el que decide qué forma darle a la masa, no tú. Pero ese alfarero no solamente es soberano, sino misericordioso y compasivo. Ese alfarero que según su soberanía te formó a ti en el vientre de tu madre, también formó el cuerpo humano de su Hijo Jesucristo cuando lo envió a este mundo. Porque Él vino a este mundo a derramar su sangre, a comprar con su sangre, a pagar por el pecado de muchas masas pecaminosas, como tú. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvar y transformar pecadores, para tomar masas de barro echadas a perder y hacerlas de nuevo. Como el Señor le dijo allí al hombre religioso Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya para terminar, a los amigos les digo, la salvación no es un asunto de un momento emocional y de repetir una oración. La salvación tiene que ver con una transformación sobrenatural en el ser de la persona. Por eso dice allí en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? El gran alfarero hace nueva la vasija. Es una transformación completa. Cuando Cristo salva al pecador, tiene que hacer una obra radical en él. Como dice el texto, nuevamente, el que estamos estudiando allí, repito, al final del versículo 4. Dice, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Otra vasija. No como la que era antes, otra completamente nueva, con la misma masa, pero otra vasija, una nueva criatura. Amigo, el pecado nos ha
trastornado todas nuestras facultades, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Pero para ti hay esperanza si tú has sido una masa de barro muy rebelde y muy terca, muy endurecida e indiferente ante el Señor. Una masa de barro que desde su formación tristemente ha odiado a su Hacedor. Has vivido una vida completamente de desobediencia y desafío a tu Creador. Yo te digo, hay esperanza para ti. Dios te está dando esta oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de gracia. Amigo, este gran alfarero se deleita en tomar masas rebeldes y volverlas a hacer. Hacer de ellas vasijas nuevas que glorifiquen a Cristo y reciban eterna salvación en Él. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que tú nos des un corazón dócil y humilde ante tu soberanía. Que tú nos ayudes, Señor, a aceptar con un espíritu sumiso la voluntad, tu voluntad para con nosotros, Señor. Gracias por la esperanza de saber que en ti hay la gracia y el poder para nosotros seguir creciendo y ser cada día más como Cristo. Ten misericordia de aquellos que aún no te conocen y ven a transformarlos, haciéndolos nuevas criaturas en Cristo. Escúchanos, Señor, según tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.